Imagina despertarte con fiebre alta y dolor en las articulaciones tan intenso que apenas puedes moverte. Suena incapacitante, ¿no? Eso es lo que provoca el chikungunya, una enfermedad transmitida por mosquitos que está resurgiendo en varias partes de nuestra región. Hola, soy Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y hoy en Hablemos de Salud vamos a conversar sobre este virus que, tras años de baja circulación en las Américas, está volviendo a preocupar. Para explicarnos qué está pasando, por qué ahora y cómo protegernos, nos acompaña Thaís dos Santos. Ella es asesora regional en arbovirosis de la OPS. Hola Thaís, bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para empezar, contanos cuál es la situación, qué es lo que está pasando con el chikungunya este 2026 en la región de las Américas. Chikungunya es un virus que tuvo su primera introducción en la región de las Américas en el 2013, el final de 2013 en el Caribe, y fue dispersándose por la región, empezando con el Caribe, yendo a América Central y después llegando finalmente a América del Sur. Y desde ese momento, desde 2013, causó grandes epidemias, pero tenemos muchos años de no tener chikungunya en varios países. Por ejemplo, en Centroamérica. En países como Brasil sí hemos continuado la detección de chikungunya, pero hemos acumulado muchas personas susceptibles porque no se ha detectado la transmisión del virus en varios años en muchos países. Y este año hemos detectado chikungunya, los países han detectado en varios países que no habían detectado por 10 años. Entonces, pues eso es algo que miramos con mucha atención, ¿no? Especialmente porque hemos tenido en el 2024 una epidemia en Paraguay, en el 2025 en Bolivia y en Cuba. Y este año también vemos más circulación del virus en países como Surinam y Bolivia. Pero ¿hace mucho que hay chikungunya en nuestra región o de dónde surgió? Porque el dengue estamos más acostumbrados, pero chikungunya quizás no en todos los países. Sí, es un virus que se identificó por primera vez en los años 50 en Tanzania y es un virus que siempre caracteriza mucho el dolor que causa. Es un dolor debilitante en las circulaciones, especialmente las de las manos, muñecas, pies. Y desafortunadamente para un grupo de personas este dolor persiste por varias semanas y para algunas personas más que eso, ¿no? Por años y se vuelve una enfermedad crónica. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa que está este resurgimiento que mencionabas antes? O sea, ¿por qué está volviendo? ¿Cuáles son las causas? Sí, hay varios factores, ¿no? Es decir, en algunos países esto se da porque tenemos muchos años de no circular. Chikungunya, toda la evidencia que tenemos disponible indica que una vez que una persona se infecta con chikungunya tiene inmunidad de por vida. Entonces, después de una gran epidemia, uno tiene una gran proporción de la población inmunizada. Pero cuando van pasando los años, vamos adquiriendo más susceptibles, más personas que son susceptibles a la infección. Entonces, después de 10 años de no tener una gran transmisión en la región, hemos acumulado muchos susceptibles. Y también te acordarás que hace 2 años, en el 2024, tuvimos un año récord de transmisión de dengue, un virus que también se transmite por el mismo mosquito. Entonces, vemos las condiciones climáticas y socioeconómicas que promueven la proliferación del vector, del mosquito. Entonces, pues es multifactorial, ¿no? Las causas. ¿Cuáles son esos factores, ¿no? Que hace que haya tanta proliferación de los mosquitos en nuestra región? Estamos viendo cambios climáticos que propician la transmisión del virus en el mosquito, propician la reproducción del mosquito, eventos climáticos extremos, estamos llegando a récords de calor y todos estos son condiciones que favorecen la transmisión. Y también hay pues también brechas en vivienda, agua y saneamiento que persisten en la región, ¿no? Que también favorecen la proliferación del mosquito. Entonces las personas tienen más contactos con el mosquito, entonces una vez que entra el virus, pues más contactos con el virus también. Uh-huh. Y para el que nunca ha visto, digamos, un caso de chikungunya, lo ha padecido, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los síntomas? Como cualquier enfermedad viral, pues causa fiebre, ¿no? Y con la fiebre viene ese dolor, ese malestar en el cuerpo, pero lo que realmente diferencia a chikungunya es el dolor articular.
y como te mencionaba, puede ser debilitante, ¿no? Y para ¿Qué algunas significa personas debilitante? que la persona no puede trabajar, no puede sostener un bolígrafo, y eso para algunas personas dura varias semanas, ¿no? Entonces el costo social es importante porque hay personas que no pueden trabajar no solo por la duración de la fiebre, pero más allá de eso por la duración del dolor, Mm, porque en las manos uno siente mucho dolor, a lo mejor uno no puede escribir en la compu, en fin, eso puede ser debilitante. muy bien. Y entonces dura varias semanas y después de eso, para la mayoría de las personas, ya está, ya pasó. Para la mayoría de las personas se resuelven, sí, es autolimitada la infección. Para algunas personas sí tienen dolor más persistente, ¿no? Aunque hay personas que están a más alto riesgo de enfermedad grave. Y estas son personas que tienen condiciones de base, cardíacas, diabetes, o las personas en los extremos de la vida, los niños muy chiquitos, especialmente los menores de 1 año, y las personas mayores que también tienen condiciones de base, ¿no? Que propician que tengan descompensaciones, etcétera. Hay un grupo específico que son las embarazadas, que no es que ellas tengan enfermedad más grave de por sí, pero si tienen la infección durante el periodo del parto, pueden transmitir el virus al bebé que nace. Y eso sí es problemático porque ahí sí, en esta población recién nacida, puede Mm, tener muchas complicaciones el virus. ya. ¿Y puede llegar a ser letal también? Sí, nosotros estamos viendo y acompañamos con los datos de los países esto y estamos viendo que la proporción de personas que se mueren con el virus es equivalente a la del dengue. Entonces, antiguamente se creía que era menos grave que el Ujú. dengue, pero ahora estamos viendo que realmente está causando tantas muertes como el dengue, sino más. Bueno, interesante. ¿Cómo, ahora que comparamos, ¿no?, con el dengue, cómo una persona o un profesional de salud puede darse cuenta si es dengue o si es chikungunya? Bueno, el signo importante es el dolor, ¿no? Y obvio, cualquier enfermedad viral causa ese malestar en el cuerpo, dolor muscular, pero el dolor en las articulaciones es muy fuerte con el chikungunya. Pero obviamente una persona que está ante un síndrome febril y con mucho dolor, pues debe acudir a su centro de salud para recibir un diagnóstico por un profesional de salud, Ujú, ¿no? ujú. Y con el dengue sí sabemos que te puede dar varias veces. Bueno, te puedes infectar, ¿no?, de los diferentes serotipos que hay del dengue. ¿Qué pasa con chikungunya? Con chikungunya, todos los datos que tenemos disponibles parecen indicar que una persona, una vez infectada, tiene inmunidad por mucho tiempo, sino por su vida. Ah, o sea que te O sea, una infectaste vez. una vez y ya. Eso es lo que creemos, sí. Ok, ok, ok. Bien. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que no hay otros serotipos? Claro, es decir, Ujú, porque con dengue tienes 4 serotipos diferentes que pueden ujú. causar infección, ¿no? Entonces la protección a uno no necesariamente confiere protección a otro, pero para chikungunya solo tenemos un chikungunya, diferentes linajes, pero independiente del linaje que cause la infección de chikungunya, se tiene inmunidad de por vida. Bien. Bueno, después de este panorama que nos has dado, ¿tenemos que preocuparnos este 2026 con esto que estamos viendo actualmente con el chikungunya en la región? Mira, nosotros nos gusta decir que no hay que preocuparse, sino ocuparse. Es decir, estamos en un perfil de riesgo un poco aumentado, tenemos muchos años sin transmisión y estamos observando muy cercanamente lo que ocurre en otros lugares del mundo. Por ejemplo, una epidemia muy fuerte que hubo en la isla de la Reunión, en el Océano Índico, en el 2005, causó muchos casos y después por muchos años no hubo otra epidemia. Y el año pasado hubo una gran epidemia en la Reunión de nuevo de chikungunya. Entonces, estamos tratando de aprender de nuestros colegas franceses Ujú, y adoptar lecciones, ¿no? Es decir, en qué momento nosotros hemos acumulado suficientes susceptibles para tener una gran epidemia nuevamente, cómo se comporta esta epidemia una segunda vez. Y entonces tenemos señales de que está empezando una transmisión en lugares que no había transmitido por mucho tiempo. Entonces estamos mirando eso muy de cerca, trabajando con los ministerios de salud en fortalecer sus sistemas de vigilancia para detectar los casos, pero más allá que eso también con todo el sistema de salud para fortalecer la resiliencia de los sistemas para recibir un aumento de casos y prevenir que estos casos se agraven y que mueran. ujú. ¿Y Thais, cómo es que el virus llega o está llegando a ciertos países donde quizás nunca hubo casos o que hace mucho tiempo que no hay casos? Como cualquier otro virus, ¿no? Nosotros somos los aviones, ¿no? Los que llevamos el virus de un lugar a otro. Entonces, pues las personas llevan el virus con sí, dentro de sí y mientras se movimentan. Y somos una población
con mucho movimiento aquí en la región. Entonces, pues el movimiento de las personas también lleva el movimiento del virus. Entonces tiene que haber personas infectadas y mosquitos que lo transmitan de uno a otro. Exacto, donde hay Aedes, es posible la transmisión, pero entonces tienes que tener no solo una persona infectada con el virus, pero también una persona susceptible, que no haya tenido exposición al virus previamente. Exacto. Ah, claro, porque si la persona ya lo tuvo, entonces va a haber menos. Y ahí se acaba la cadena de transmisión. Exacto, se corta. Bien. Y ahora hablemos un poco de prevención. ¿Cómo prevenimos o evitamos infectarnos? Bueno, hay medidas de protección personal, ¿no? Este es un mosquito que muerde durante el día, pica durante el día, especialmente a la mañana y a la noche. Entonces, mangas largas, pantalones largos. Pero también hay un rol importante de la familia y las comunidades que tienen que asumir en la eliminación de criaderos en sus residencias. Ese es un mosquito, el Aedes aegypti, domiciliario. Él le gusta estar en las casas, en los closets, abajo en la cama, pero él necesita agua. O ella necesita, porque la que pica es la mosquita. Entonces necesita agua estancada. Entonces reducir, vaciar, tapar contenedores que sostienen agua alrededor de las casas es fundamental para evitar la exposición con el mosquito y así reducir la transmisión del virus. Eso es fundamental, ¿no? Lo que podemos hacer en nuestras casas. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que a veces o no pueden o no se dan cuenta que hay un criadero, ¿no?, alrededor de ellos, o varios criaderos en los alrededores, o dentro de sus casas y en los alrededores? Sí, el tema es como cualquier disciplina, ¿no? Uno tiene que ejercitarse, beber su agua, entonces también uno tiene que tener disciplina de hacer estas inspecciones una vez a la semana, ver dónde está acumulando agua, los floreros, la parte de abajo del, del platito que uno tiene abajo de la planta, ¿no? Y para las personas que tienen tanque de agua, asegurar que el tanque esté bien asegurado, bien tapado. Y también dentro de la casa se pueden tener mallas en las ventanas y en las puertas para evitar que entre el mosquito, ¿no? Pero es realmente responsabilidad de todos evitar la exposición con el mosquito y cortar estos ciclos de transmisión, reduciendo las poblaciones de mosquitos. Y estas recomendaciones de protección sirven para todos, ¿no? No solo para donde hay chikungunya, sino dengue, que está también más extendido. O sea, eso es para todos. Sí, exacto. Sirve para cualquier mosquito, ¿no? Cualquier mosquito que pica, los que causan dengue y chikungunya, pero inclusive para otros también, ¿no? Tenemos otros arbovirus en la región, como por ejemplo oropuche, que es causado por otro insecto, pero en fin. Las medidas de protección personal y las medidas de protección en las comunidades, en las viviendas, sirven para todos los mosquitos. Entonces nos protegen doble o triple. Digo, porque quizás de especial atención quienes tienen que prestar para estas medidas. Digo, en general me imagino que todos, pero claro, donde hay chikungunya o donde hay que tienen que prestar más atención a estas medidas. Claro, las personas que pueden tener una enfermedad más grave, ¿no? Los niños más chiquitos, el adulto mayor, la mujer embarazada se tiene que protegerse para no tener estos eventos, ¿no?, de transmisión al niño en el momento del parto. Y especialmente hay medidas de protección personal para estas poblaciones especiales, ¿no? Las mangas largas, el repelente, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Todo esto se vuelve más importante en estas poblaciones, que no es que es menos importante, porque es un dolor que nadie lo desea tener, ¿no? Un dolor de chikungunya. Pero estas poblaciones pueden agravarse mucho más si tienen enfermedad grave, requerir hospitalización, así que sí, hay que tener aún más cuidado. Sí, sí, uno escucha los testimonios de personas que han padecido chikungunya y realmente el dolor es mucho dolor, sí. Mucho, sí. Se ve que se han sufrido, que no podían, ¿no? Como ni siquiera levantar, tipo a veces un brazo, ni moverse de la cama. Sí. Y quería preguntarte si es seguro viajar, ¿no? Donde hay países o zonas o áreas o ciudades donde hay brotes activos. ¿Cuál es la recomendación para los viajeros que van por vacaciones o por trabajo a esas zonas? Claro, el riesgo individual es importante que las personas discutan con sus médicos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo individual para una persona joven y sana es diferente que para una persona mayor, a lo mejor un diabético, una persona con problemas cardíacos o una embarazada. Entonces, es difícil, ¿no?, hacer recomendaciones sobre este riesgo, pero de todas maneras, sea quien sea, la persona se puede proteger con las medidas de protección personal que yo ya mencioné.
Sí, seguro. Y para los gobiernos, ¿qué es la recomendación que pueden hacer también para reducir las poblaciones de mosquitos, reducir el riesgo de las personas y también para tratarlos, ¿no? A las personas que se infectan de manera correcta? Sí, la OPS hace 20 años viene implementando una estrategia de gestión integrada, ¿no? Que es una estrategia que es un marco de trabajo con los gobiernos de los países, que tiene varios componentes. El componente de vigilancia, uno tiene que saber dónde está el problema para poder abordarlo. El componente de control de vectores, cómo uno reduce las poblaciones de mosquitos para reducir transmisión. Manejo clínico, cuando uno tiene casos, cómo uno previene que estos casos se no tengan una evolución a casos graves o muertes. Comunicación social, cómo uno consigue realmente conseguir que la comunidad participe de una manera integral de la respuesta en reducir. Entonces, nosotros venimos implementando esto hace muchos años y ahora justamente estamos actualizando con las lecciones aprendidas desde la introducción del chikungunya, desde la introducción del Zika y ahora con Oropuche. Y es un documento que estamos publicando este año y pues aborda esto, ¿no? Pero con nuevos avances, ¿no? Nuevas tecnologías para el control vectorial, nuevos avances en cómo nosotros gestionamos datos y automatizamos el dato. Entonces, hemos tenido pues aprendizajes importantes en los últimos 10 años y lo incluimos en la nueva versión de la estrategia de gestión integrada. Bien, perfecto. Y yo sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿qué es lo que se puede vaticinar un poco que puede llegar a pasar con este virus y con los otros arbovirus en nuestra región este año? Nosotros estamos viendo que en los años que tenemos condiciones ambientales que propician la transmisión, vemos pues mucho más transmisión de arbovirus. También vemos arbovirus como por ejemplo Oropuche, que antes era un poco más limitado a la cuenca amazónica, expandiendo más allá de la cuenca amazónica. Tuvimos una epidemia importante de Oropuche en Cuba en el 2024. Entonces, estamos viendo que se están comportando de maneras que llaman la atención y nos tienen pues mirando esto con mucho cuidado, ¿no? Vemos que los virus se están transmitiendo en periodos un poquito más largos, con mayor intensidad. Entonces, como la transmisión es vinculada al mosquito y el mosquito es tan afectado por los factores climáticos, eh, mientras los factores climáticos se mantengan propiciando la transmisión, pues vamos a continuar viendo transmisión. Pero la buena noticia es que tenemos buenas herramientas, tenemos nuevos métodos de control vectorial, están saliendo más y más vacunas que pueden ayudar a mitigar la transmisión, tenemos datos mucho más granulares que nos permite ser mucho más quirúrgicos con nuestra respuesta para poner intervenciones en los lugares donde hay más casos. Entonces, tenemos una situación obviamente cambiante de los arbovirus, con más transmisión, pero tenemos también mejores herramientas para abordarlo. Bien, bien. Pero entonces, ¿llegar a eliminarlas alguna vez estas arbovirosis va a ser posible o mientras sigamos teniendo mosquitos y virus vamos a tener que seguir viviendo con ellas? Sí, esta no es no son un grupo de enfermedades para la cual se plantea la eliminación, desafortunadamente, ¿no? Pero yo creo que especialmente si conseguimos un buen involucramiento de la comunidad, conocer mucho más de cómo prevenir los casos graves y las muertes, nuevos métodos de reducir las poblaciones de mosquitos, yo creo que podremos abordarlas un poco mejor. Seguro. Y entonces, una pregunta, los países que no tienen casos o tienen pocos casos, ¿a qué se debe? ¿Es una cuestión de desarrollo, de clima, un poco de todo? Bueno, los países que no tienen casos, por ejemplo, te mencioné, ¿no? Algunos países han detectado unos pocos casos este año y no habían detectado hace 10 años. Pues una persona enferma entró, se encontró con un mosquito y entonces transmitió esto. Entonces, esas son las condiciones que se necesitan para que empiece una cadena de transmisión. Bien. Bueno, y para terminar, Thais, contanos un poco qué estás haciendo tú, qué está haciendo la OPS, ¿no? Para apoyar a hacer frente a esta situación de chikungunya en la región. Bueno, nosotros estamos con mucha esperanza que estas nuevas herramientas tengan más resultado en la región. Implementamos una estrategia de vigilancia colaborativa que ayuda a los países a
a usar una granularidad de datos, automatizar análisis, ver dónde están los problemas y detectar eventos inusuales o en lugares nuevos. Estamos apoyando a los países con nuevos métodos de control vectorial. Estamos utilizando nuevas formas de capacitar a médicos. Nosotros tenemos un curso virtual del manejo del dengue, donde se han capacitado más de 700,000 trabajadores de salud. Entonces, a pesar de que el problema aumenta, pues nuestras herramientas también mejoran, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Bien, buenísimo. Y una pregunta, ¿el manejo del chikungunya es similar al manejo del dengue? El chikungunya es diferente. El dengue nosotros tenemos muy bien caracterizado la progresión del dengue a gravedad y a muerte. El chikungunya es un poquito diferente porque es más diverso en los sistemas de órganos que afecta y en su progresión a la muerte. Entonces es algo que todavía estamos caracterizando. Tenemos menos experiencia con el chikungunya que tenemos con el dengue, ¿no? Pero aún así, pues es algo que estamos colaborando con Paraguay, que tuvo una gran epidemia en el 2024, Bolivia el año pasado, Cuba el año pasado. Estamos caracterizando bien qué es lo que están encontrando clínicamente para poder encontrar cómo nosotros podemos prevenir la progresión a un caso grave y prevenir la muerte. Perfecto, buenísimo. Y ahora sí, Thais, la última para terminar. Quiero que nos cuentes, para los que te conocemos poco y para los que no te conocen, ¿por qué, cómo fue que te empezaste a dedicar a la salud pública? ¿Qué es lo que te motivó y hace cuánto que trabajas en esto? Bueno, yo trabajo en la OPS hace 23 años y coincidentalmente empecé en el programa de dengue. Después seguí con enfermedades respiratorias y después fui transferida a Barbados para cuidar del portafolio de enfermedades transmisibles para Barbados, 6 otros países del Caribe del Este y algunos territorios ingleses también, 3 territorios ingleses. Y yo siempre, mi formación inicial es en microbiología, después epidemiología, pero a mí siempre me gustaron los virus. Siempre me pareció fascinante que algo tan chiquito pueda causar tremendos estragos. Y entonces, pues ahí pues empezó mi amor con los virus, ¿no? Y de tratar de entenderlos un poco mejor a través de los datos, porque parece que los datos siempre cuentan una historia, ¿no? Entonces tratar de sacar esa historia desde los datos. Me encanta porque siempre que hablamos con algún virólogo o alguien que trabaja con virus, siempre dicen, amo los virus, me encantan los virus, o sea que son tremendos, ¿no? Que todos le tenemos miedo, pero ustedes... No, es un amor y odio, pero no odio, es una fascinación, ¿no? ¿Cómo puedes algo tan chiquito causar tantos estragos? ¿Sí? Exacto, tal cual. Bueno, Thais, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por participar en el podcast y por explicarnos tan claramente todo sobre el chikungunya. Gracias a ti. Hoy escuchamos que el chikungunya está de regreso en varias zonas y áreas de la región de las Américas, pero también que con vigilancia, con eliminación de los criaderos y con protección personal podemos reducir mucho el riesgo de infección. No es solo una cosa de los gobiernos, cada uno de nosotros puede actuar eliminando los criaderos de los mosquitos para reducir la población de mosquitos y así prevenir picaduras. Si este episodio te pareció útil, compartilo con tus contactos y si has pasado por el chikungunya alguna vez, déjanos un comentario contándonos cómo te sentiste y qué hiciste para sobrellevarlo. Soy Sebastián Oliel y esto fue Hablemos de Salud. Nos vemos la próxima para, como siempre decimos, seguir hablando de salud porque la salud es de todos. Chau.